Amén. Que el Señor les bendiga. Puede ocupar su asiento unos momentitos. Como ya saben, hemos estado en el libro de Isaías, capítulo 53. Entonces le voy a pedir por favor que abra ahí su Biblia, a Isaías capítulo 53. Y si ustedes recuerdan, en verdad nuestro estudio comenzó desde el capítulo 52 y desde el verso 13 del capítulo 52, donde empieza a hablar acerca del siervo de Jehová. Y sabemos a quién se está refiriendo, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Y entonces estos son pasajes proféticos. El siervo de Jehová, cuando lo habló aquí Isaías, todavía no había venido. El siervo de Jehová no vino hasta 150 años después de que Isaías dio esta profecía. Entonces está hablando de eventos del futuro, de una persona que va a venir. Y nos describe esta persona, la Biblia, y nos dice que esta persona, este hombre, este siervo de Jehová, va a ser exaltado y va a ser prosperado. Pero luego nos dice también que va a ser humillado. Y luego en el capítulo 53 nos empieza a dar una descripción y compara a este siervo de Jehová como una raíz que crece en tierra seca. Y luego vimos otros pasajes aquí mismo en Isaías donde habla de esta raíz y donde Dios dice que los reyes de la tierra son como grandes árboles que se exaltan y se engrandecen, pero Él los iba a cortar, pero la raíz iba a ser engrandecida, y este es nuestro Señor Jesucristo. Y luego la semana pasada también, solo para refrescarles la mente un poquito, fuimos al capítulo 16 del libro de Levíticos, y no vamos a ir ahí otra vez porque leímos bastantitos versos, pero esencialmente lo que Dios le está diciendo a Moisés es que por medio de la sangre de sacrificios de animales inocentes se iba a santificar el sumo sacerdote, se iban a santificar los sacerdotes, se iba a santificar todo lo que había en el tabernáculo. El tabernáculo era antes de que existiera el templo, pero tenía los mismos ingredientes, por decirlo así. Y Dios le dice a Moisés: vas a santificar todo. Vas a santificar el tabernáculo, vas a santificar el altar, vas a santificar los sacerdotes, todo con sangre, porque es un cuadro de cómo el pecado contamina todo. Y todo lo que el hombre, a pesar de que eran sacerdotes, lo que tocaban era contaminado por el pecado del pueblo de Israel. Y hablamos acerca de eso, de todo eso, cómo el pecado contamina. Y lo que nos está diciendo en esos versos, nos está pintando un cuadro de la humanidad, y que por la sangre de animales inocentes es como se cubría o se hacía expiación por el pecado. Pero luego este siervo de Jehová, del cual nos habla en Isaías, Él va a dar su vida, Él va a derramar su sangre, y Él va a hacer la expiación por el pecado de toda la humanidad. Entonces, en el capítulo 53 comenzamos ya a leer, y no vamos a repasar todo eso, nos vamos a ir al verso 5, y vamos a ver si podemos cubrir en esta noche el verso 5 y luego el verso 6. ¿Ok? Now, quiero que en su Biblia usted tome una pluma o un marcador, un highlighter, lo que usted quiera usar, y quiero que subraye estas palabras en el capítulo 5 y 6. ¿Ok? Capítulo 5 y 6. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Subraye la palabra nuestras en su Biblia. Y luego dice: molido por nuestros pecados. Subraye la palabra nuestros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Subraye la palabra nuestra. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Subraye la palabra nosotros. Y luego en el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Subraye la palabra nosotros. Y luego dice: cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Subraye la palabra nosotros. ¿Ok?
Este siervo de Jehová, y nos empieza a describir su sufrimiento. ¿Por quién fue? ¿Por quién sufrió? Exactamente, por nosotros. Por nosotros. Entonces, él llevó el castigo que nos tocaba a nosotros. Es como, por ejemplo, que usted es un niño y quiebra una vasija de mucho valor en la casa, y llegan sus papás y dicen, ¿quién quebró esta vasija? Y usted sabe que fue usted, pero luego viene su hermano o su hermana y dice, no, yo fui, papá. Y se lo lleva el papá del brazo, se quita el cinto y se oye donde lo está cintareando en el cuarto. ¿Quién era el culpable? Usted. ¿Quién tomó el castigo? Su hermano. ¿Por qué lo hizo? Por amor a usted. Y eso es lo que sucedió. El castigo que era nuestro castigo por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por nuestra iniquidad, por lo malo que somos nosotros, vino alguien más y lo tomó por nosotros, que fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí en estos dos versos usted puede ver que usa la palabra nuestros, nosotros, porque nosotros merecíamos todo esto. ¿Ok? ¿Entiende eso? ¿Ok? Now, vamos entonces a mirar algunas de estas palabras. Y la primera palabra que quiero mirar en el verso 5 es herido. Herido. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Now, la palabra herido es una palabra muy interesante. ¿Ok? ¿Qué tantos de ustedes a veces han sufrido una herida? ¿Ok? ¿Qué tantos de ustedes habían sufrido una herida? Ok, duele, ¿verdad? Pero la palabra hebrea lleva un significado muy descriptivo. ¿Nunca ha visto usted un taladro y le pone una broca enfrente y agujera un pedazo de madera? ¿Lo traspasa? ¿Qué tanto de ustedes han visto eso? O a lo mejor lo ha hecho usted, ¿verdad? Toma un taladro, le mete una broca y luego traspasa un pedazo de madera o un pedazo de metal. Literalmente eso es lo que quiere decir. Cuando dice heridas, se está refiriendo a heridas como alguien que es traspasado como con un taladro. ¿Sí me entiende? Muy doloroso. Muy doloroso. Y dice que él va a ser herido así. La palabra hebrea es kalal. Y la palabra kalal es literalmente lo que quiere decir. Es una herida, pero una herida, una forma muy descriptiva, como alguien que es traspasado, como con un taladro. La palabra en inglés es bore. Bore, like you bore a piece of wood. Es lo que está diciendo. Y nos dice eso, y nos dice que él sufrió ese castigo, este siervo de Jehová sufrió ese castigo, o iba a sufrir ese castigo, por causa de nuestras rebeliones. O sea, fueron nuestras rebeliones lo que le causaron tanto dolor a este siervo de Jehová. ¿Y qué es una transgresión? Una transgresión es cuando violas la ley de Dios. ¿Ok? Si tú vas por la carretera y el límite de velocidad son 60 millas por hora y tú vas a 80, tú acabas de transgresar la ley. Tú viste que ahí estaba el anuncio y tú viste que decía velocidad máxima 60 millas por hora y no te importó. Tú hiciste lo que tú quisiste, no lo que la ley te dijo. Y aunque otros carros quizás iban a 60 millas por hora, a ti no te importó. Y te llevaste en la velocidad, el límite de velocidad, no te importó. Y tú fuiste haciendo lo que tú querías, como tú querías, y no te importó la ley y no te importó lo que la ley te estaba diciendo. Esa es una transgresión. Dios nos ha dicho a nosotros lo que a Él le agrada, lo que Él espera de nosotros, lo que Él nos manda, ¿verdad? Dios nos dice que no mientamos, que no adulteremos, que no robemos, que no maldigamos.
Todas estas leyes las encontramos aquí en la palabra de Dios y simplemente no nos importa, hacemos lo que nosotros queremos. Y por nuestras transgresiones, Jesucristo fue herido. Y ya vimos cómo era esa herida. ¿Sí me entiende? No, entiende que somos culpables, ¿verdad? Somos culpables. Si la policía nos para, y nos hace a la orilla, y nosotros podemos tratar de echar mentiras si queremos, pero el policía va a decir, no, ahí estaba la señal, tú la viste y no te importó y tú hiciste lo que tú querías, ahora vas a pagar por causa de tu transgresión. Pero Jesús pagó el precio por nosotros, por nuestras transgresiones. ¿Sí me entiende? Esa es una transgresión. ¿Está entendiendo eso? Somos culpables, ¿verdad? Somos culpables, transgresamos. Y le costó al Señor eso. Y luego dice, más adelante dice, molido por nuestros pecados. Qué interesante la palabra que usa, molido, ¿verdad? Algunos de ustedes jamás han usado un molino. ¿O han visto a alguien que usa un molino? Cuando vayamos para Israel van a ver un molino. Van a ver molinos antiguos desde la época de Jesús en Capernaum. Y usted sabe lo que es un molino, ¿verdad? La Biblia en inglés usa la palabra bruised como a alguien que le pegas y le dejas un moretón. ¿Sí me entiende? Aquí dentro de ustedes a veces alguien les ha pegado o usted se ha pegado y le deja un moretón, ¿verdad? Duele, ¿verdad? Cada vez que se toca el moretón le duele y le recuerda, ¿verdad? Y la palabra es en el hebreo es la palabra dakah. Dakah. Y la palabra literalmente quiere decir quebrar en pedazos. Pero es muy interesante esta palabra porque queda con la palabra molido. Es como alguien que le echas tanta carga encima y más, y más, y más, hasta que la persona colapsa y queda molida bajo el peso de todo lo que le echaste encima. ¿Sí me entiende? Entonces, la Biblia nos dice que este siervo de Jehová no solamente va a ser herido, sino que también va a ser molido. Y si ustedes recuerdan cuando Jesús estuvo en el jardín de Getsemaní, ¿se acuerdan? Sí saben lo que quiere decir la palabra Getsemaní, ¿verdad? Getsemaní quiere decir prensa de oliva. Había muchos árboles de olivo allí y en esa parte del jardín había una prensa de olivo. Ahí era donde presionaban los olivos para sacarles el aceite. Y la prensa de olivo, una de las que usaban era muy interesante porque bajaban una piedra pesada así sobre los olivos y luego arriba tenía como un tornillo y le daban vuelta así, iba bajando más la piedra y hasta que molía los olivos y le sacaba hasta la última gota de aceite. Sí se pinta un cuadro, ¿verdad? Sí entiende más o menos de lo que estamos hablando. Jesús en el jardín de Getsemaní, si ustedes se acuerdan, la Biblia dice que su oración fue tan intensa y sudó bajo tanta presión, pero no sudó sudor, sudó gotas de sangre. Era como que Jesús en ese momento estaba sintiendo el peso de todo el pecado tuyo, todo el pecado mío, todo el pecado de toda la humanidad, y el Padre lo estaba poniendo todo sobre él y sintió esa presión y en su agonía Jesús empezó a sudar gotas de sangre, dice la Biblia, y que tuvo que venir un ángel a fortalecerlo porque es como que le estaban bajo la prensa, ¿sí me entiende? Más y más y más y más. Y entonces eso es lo que la Biblia nos indica, que Jesús fue molido por nuestros pecados. Este siervo de Jehová iba a ser molido. Now, ¿qué es una iniquidad?
La palabra hebrea para la palabra iniquidad es avón, y literalmente la palabra avón quiere decir perversidades. En otras palabras, nosotros moralmente hacemos cosas chuecas, pervertidas, torcidas. En un punto de nuestra vida, cuando estábamos sin Cristo, el pecado nos tomó y nos torció. José Alfredo Jiménez cantaba un canto que decía: árbol que nace torcido no se endereza jamás. Y yo creo que él cantaba eso porque él nunca pudo enderezar su vida. Pero antes de que Cristo nos alcanzara a nosotros, éramos perversos. Hacíamos las cosas torcidas. Y entonces, por estas iniquidades nuestras, por estas perversidades nuestras, ¿y sabes lo que es pervertir, verdad? Pervertir es tomar algo que está limpio o puro o blanco y lo manchas, lo contaminas. Y nosotros fuimos contaminados por el pecado. Y entonces, por causa de esas perversidades, esas cosas torcidas que hacíamos, Jesús fue molido, molido, molido. ¿Sí me entiende? ¿Me está entendiendo? Okay. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que iba a ser herido, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Por saber bien lo que Dios pedía de nosotros y no nos importó, hicimos lo que quisimos y le causó a Jesús ser herido. Y luego nuestras iniquidades, estábamos torcidos, las cosas torcidas que hacíamos, Él fue molido. Y entonces nos está pintando a nosotros un cuadro muy claro de este siervo de Jehová que está siendo sacrificado prácticamente por culpa de alguien más, no por cosas que él hizo. Y por eso se acuerdan que la semana pasada hablamos que quién ha creído a nuestro anuncio y hablamos de todo eso. Y nosotros dice que nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, que cuando Jesús, su muerte fue tan cruel, la gente dijo: Él algo hizo que ofendió a Dios y Dios lo está castigando. Pero no era que Él había ofendido a Dios, era que había tomado nuestras culpas. Y por eso estaba siendo herido tan grave. ¿Ok? Estamos agarrando la idea, ¿verdad? De lo que Isaías nos está diciendo. Y luego en el verso 6, todavía no acaba el verso 5, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Ok? ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de los dos niños? Que uno tomó el castigo del otro. ¿Ok? Y para que nosotros tuviéramos paz con Dios, porque éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, para quitar esa enemistad entre nosotros y Dios, ¿verdad? Él fue castigado. En otras palabras, todo el castigo que nos tocaba a nosotros lo tomó Él. ¿Okay? ¿Jamás te castigaron tus padres a ti? ¿O has tenido que castigar a uno de tus hijos? ¿Qué tanto de ustedes los castigaron? Yeah. No se siente, it's not fun, ¿verdad? Cuando alguien te está castigando. Jesús fue castigado por su Padre sin que Él hiciera nada malo. Él fue castigado por nuestra culpa. En nuestra familia, todos los niños son diferentes, pero Isabel era la más abogativa, si podría usar esa palabra. Y cuando Esteban estaba chico, cuando era un niño todavía, y ustedes saben que los niños son tremendos, ¿verdad? Más tremendos que las niñas. Y Esteban siempre estaba metiendo en problemas, siempre. Y cuando sabía que le íbamos a pegar, se metía a Isabel y decía: no,
no, Daddy, no, spank me. Y se metía. Y entonces quería que el castigo que le íbamos a dar a Esteban se lo diéramos a ella. Y eso es lo que la Biblia está diciendo. Dios castigó a Jesús para no castigarnos a nosotros. Y es lo que la Biblia dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Yo creo que una de las cosas más bonitas que tenemos en nuestra vida como cristianos es sentir paz con Dios. Lo tomamos muy en poco a veces, pero sentir paz con Dios, que te puedes poner de rodillas y hablar con Él como un amigo, como un padre. De sentarnos en la mesa y hablar con Él como un amigo. Le costó a Jesús castigo para que nosotros tuviéramos eso. Parece que lo más que leemos en Isaías, lo más endeudados que nos sentimos con Él. Y luego dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Pedro capítulo 24 dice eso, lo repite, este verso, que por su llaga fuimos nosotros curados. Ok, sí saben lo que es una llaga, ¿verdad? Una llaga es como tienes parte de tu piel abierta. Es una llaga. Cuando Jesús lo tomaron los romanos, que Pilato lo mandó a azotar, literalmente el Salmo 22 nos dice que araron mi espalda y horadaron mis manos y mis pies. ¿Se acuerdan? Y eso es lo que quiere decir esa palabra. Era la palabra que yo estaba buscando y no la encontraba. La palabra herido es horadar. Esa es la palabra. Pero los romanos eran expertos en lo que ellos hacían. Cuando ellos eran hombres de guerra, ellos no tenían compasión, no tenían misericordia. Ellos habían sido entrenados a infundir dolor, torturar y matar. Y cuando Jesús fue azotado, no le mostraron ninguna misericordia. Lo posicionaron de tal manera a Jesús, antes de azotarlo, que la piel en su espalda quedó estrecha. Y así la querían estirada, la piel bien estirada. Y luego el soldado que iba a azotar tomaba el chicote y en las puntas de ese chicote de piel que tenía los lienzos así de piel, en la punta ponían pedacitos de vidrio o de piedra o de barro filudos. Y cuando él iba a azotar a una persona, él era un experto. Él agarraba el chicote y lo daba y se clavaban las puntas aquí, en el hombro. ¿Okay? Ahí clavaba el chicote y se metía eso y luego lo jalaba así y araba, como un arador está arando la tierra que la está rompiendo. Araba la espalda y luego otra vez y luego otra vez. Y cuando ya de este lado ya no había carne, se movía al otro lado. Y muchos de los malhechores que eran azotados no sobrevivían la azotada, morían ahí donde los estaban azotando. Y entonces lo que tenían los romanos para ayudarlos que no se fueran a morir, porque les querían infundir dolor, les querían extender la vida para que sufrieran lo más posible, tenían una vasija llena de agua con sal. Y metían una esponja en la vasija de agua con sal y salpicaban la espalda porque el hombre estaba sangrando y para hacer cuajar la sangre, ¿verdad? Le echaban agua con sal. Y yo no sé si jamás usted se ha metido al mar con una cortada. ¿Cómo arde? Imagínese el ardor en la espalda del azotado cuando le echaban eso. Y luego para que no muriera del dolor, del shock, tenían otra vasija con aceite de olivo y metían una esponja y le echaban aceite de olivo para calmarle
el ardor para que no se fuera a morir, y luego comenzaban otra vez. Y eran 39 azotes los que le dieron a Jesús, eso lo sabemos. Y entonces la Biblia nos dice aquí que por su llaga, y a eso se está refiriendo, esas aradas que le dieron en su espalda al Señor, dice que fuimos nosotros curados. ¿Ok? Y la indicación de la palabra no es solamente curados físicamente, sino va más allá, curados emocionalmente. Y yo no sé si jamás has conocido una persona que está enferma emocionalmente, que no tiene paz, que tiene que estar con calmantes del doctor, porque la persona como que está media fuera de sí. Esas llagas no fueron solamente para la salud física, fueron también para la salud emocional y espiritual. ¿Sí me entiende? Y por eso hemos conocido gentes que estaban en medicina de antidepresión, bajo cuidado de psiquiatras, y cuando vienen a Cristo, Él rompe todo eso. Y entonces la Biblia nos dice que eso no vino nomás así. Él fue arado en su espalda. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Estamos entendiendo? ¿Ok? Todo eso en un solo verso nos dice de este siervo de Jehová. Y entonces, después de haber leído eso, se queda uno y dice, me deja sin palabras, Señor. Y quiero llorar, pero no de tristeza, sino de agradecimiento, porque nadie me ha amado así. Solo tú. Eso entonces nos deja a nosotros, ¿verdad? Y todo lo que dice, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra paz, y para que fuéramos nosotros curados. Este siervo de Jehová, este Dios expresando su amor, y por eso le dijo Jesús a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si jamás tú sientes que a nadie le importas, que nadie te ama, Dios te ha demostrado en la cruz todo lo contrario. Para Él importas, Él te ama y lo demostró dando a su Hijo en la cruz por nosotros. Now, ¿qué vas a hacer con un amor tan grande así? Nos deja sin palabras, ¿verdad? Amén. Nos dice, esto viene de el comentario expositivo del Antiguo Testamento por el señor Warren W. Wiersbe. Y él dice lo contrario, y quisiera que me pusiera atención en esto que él dice. Dice, el pecado es serio. Comienza a leer un comentario sobre Isaías 53. Dice, el pecado es serio. El profeta lo llama transgresión, que significa rebelión contra Dios, a cruzar la línea que Dios ha trazado. También lo llama iniquidad, que se refiere a la perversidad de nuestra naturaleza pecaminosa. En otras palabras, somos pecadores por elección y por naturaleza. Como ovejas, nacemos con una naturaleza que nos impulsa a descarriarnos, y como ovejas totalmente decidimos ir por nuestra cuenta. Por naturaleza nacemos hijos de ira, y por elección nos convertimos en hijos de desobediencia. Y luego dice esto, dice, bajo la ley de Moisés, la oveja murió por el pastor, pero bajo la gracia, el buen pastor murió por las ovejas. ¿Qué pensamiento, verdad? ¿Qué aclaración nos hace aquí? El pecado, el mundo se burla y cree que puede pecar libremente sin ninguna consecuencia. Va a traer consecuencia al pecador, pero la verdadera consecuencia
está en lo que le trajo al Hijo de Dios en la cruz. El pecado es algo serio. Y la única forma que se podía perdonar el pecado era que alguien sin culpa tomara la culpa de los culpables. Y es lo que nos dice Isaías. ¿Ok? Yo creo que después de leer ese versículo podemos decir, man, Señor, ¿cómo me puedes amar tanto? Amen. Es bonito. Now, cuando llegamos al verso 6, nos dice esto, todos nosotros, todos digan nosotros. Voltea a su hermano y dígale, nosotros es nosotros. Ok. No vayas a creer que está hablando de alguien más. ¿Está hablando de quién? De nosotros. Y luego dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Now, ponga atención a la palabra. No dice que nos descarriamos como chivos. ¿Verdad? Porque nosotros decimos, no hombre, pues una persona descarriada es un chivo. No, aquí dice que los descarriados eran ovejas. Y dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Now, yo no soy jornalero, yo no soy ranchero que conozco de animales. Conozco un poquito de perros y de ahí para allá. Mi esposa siempre dice que quiere tener gallinas y yo me intimido con las gallinas. Soy gallina de las gallinas. Porque no sé cómo crear gallinas. No sé cómo crear gallinas. Y hay gente que dice, no hombre, es bien fácil, nomás compra un gallo y compra unas gallinas. Y nada, no es tan fácil así. Yo no sé nada de animales, es lo que quiero decirle. Entonces, se me hizo interesante a mí cuando dice que nos descarriamos como ovejas. Dije, pues, ¿cómo es una oveja? ¿Cómo es una oveja? Y entonces me fui a Saint Google y dije, voy a ver si hay alguien que dice cómo son ovejas. Y le metí la pregunta a Google, ¿cómo se descarrían las ovejas? Y encontré un sermón, fíjense, encontré un sermón que se predicó en Londres, en una iglesia llamada Gower Street Chapel, el 14 de julio de 1867, 150 años atrás, por el señor J.C. Philpott. Yo nunca había oído de ese señor. Y él escribió en uno de sus sermones cómo es que las ovejas se extravían, ¿verdad? Se descarrían las ovejas. Y lo primero que él escribió, se lo voy a leer, dice, una causa, y que no es la menos frecuente ni la más frecuente, es la estupidez. ¿Ok? Palabras de él, no mías. Dice, su estupidez absoluta, estupidez real. Las ovejas a menudo se desvían no por malicia, no por un deseo natural de vivir como la cabra, no por cansancio del rebaño o de sus compañeros, no por una repentina antipatía hacia su pastor, sino por pura estupidez. ¿No es esto cierto también con las ovejas del Señor? Él está haciendo la pregunta. ¿Ok? ¿No te has salido a menudo del camino por pura estupidez, por auténtica tontería de corazón? ¿Alguna lujuria tonta? ¿Alguna estupidez estúpida? ¿Alguna miserable bagatela sin más peso o importancia real como una pajita? ¿Te ha hecho a un lado? ¿Te has salido del camino y has caído en algún mal que te ha producido una gran culpa y puede ser durante toda tu vida una fuente de remordimiento interior,
a través de alguna estúpida locura que te sorprendió en algún momento descuidado, como para decir o haz algo impropio o contradictorio que nunca podrás olvidar y que si ha salido al exterior, ha entristecido a tus amigos, ha puesto un reproche en la boca de tus enemigos, ha empañado tu carácter cristiano y te ha traído miseria y aflicción. ¿Por qué se descarrían las ovejas? Por estúpidas. ¿Okay? Por tontas. Se les hace algo fácil y van y cometen una tontería y después sufren una gran vergüenza, una gran humillación, te deja manchado tu carácter para siempre. ¿Recuerdan la estupidez de David con Betsabé? Lo que hizo. David no era una cabra, no era un chivo, era una oveja. Pero las ovejas son estúpidas. Por las ovejas naturales, ¿ok? No me mire así, ¿ok? Y nos descarriamos, no somos tan sabios como creemos que somos. Creemos que todo lo podemos, que todo lo sabemos, que sabemos más que nadie, y Dios nos da consejos, y no Él nos dice algo, y ahí vamos de todos modos. Y entonces ovejas se descarrían porque, ya no quiero usarles la palabra otra vez porque me están mirando medio cruzado ya como muy serio, por tontas, ¿ok? Vamos a usar esa palabra. Eso es lo que Él dice, ¿ok? Dice también que otra causa del descarrío de las ovejas es el anhelo de un pasto fresco, aunque contenga hierba venenosa. La oveja parece cansarse de un territorio tan pequeño, se cansa de estar siempre encerrada en un redil y siempre pisar arriba y abajo el mismo terreno estrecho. Ahora bien, podemos entender bien que cuando la oveja ve cerca un pastizal más rico, fácilmente se siente tentada a dejar el redil y el rebaño para obtener un alimento más completo y, sin embargo, ¿qué peligro puede haber en ello? En otras palabras, las ovejas, y yo lo he visto no con las ovejas, pero donde vivimos el vecino de enfrente tiene vacas, y tiene una cerca con púas, con picos, barbed wire, sí las ha visto, ¿verdad? Y las vacas tienen al lado de ellos bastante zacate. Está alto el zacate, está grande el terreno, pero ahí van las vacas a la cerca, meten la cabeza entre la cerca, se pican con los picos, nomás porque quieren comer el zacate que está al otro lado de la cerca. Y es lo que nos está diciendo aquí la palabra, que ovejas se descarrían porque creen que hay un pasto mejor. All right. Bueno, se ve que estamos bien entrados en esto. Yo sé que sí. El número 3 dice, pero a veces las ovejas se extravían apartadas por el ejemplo de los demás. Usted sabe la propensas que son las ovejas a seguirse unas a otras, y si la oveja líder no hace más que dirigir el camino, como primero una y luego otra corre casi locamente detrás de él. Un viejo escritor puritano, si mal no recuerdo, relata un incidente que él mismo presenció en Shrewsbury, donde hay un puente que cruza el río Severn, bastante ancho. Un rebaño de ovejas pasaba por el puente y a una de ellas se le ocurrió
como diríamos, saltar del camino al parapeto, que supongo que en aquellos días era de carácter más bajo y de estructura más tosca que en nuestros puentes modernos. La siguiente oveja siguió su ejemplo y la tercera lo mismo a él, pero tenían un lugar muy estrecho en el que pararse. Abajo entonces ya la primera oveja al agua, la siguiente siguió y la tercera imita su ejemplo, hasta que el resultado fue que todo el rebaño cayó al río. E incluso en Londres hay un ejemplo familiar de esta propensión a seguir en el dispositivo mediante el cual a veces una pobre oveja es atraída al matadero por una oveja disencada que se lleva delante de él. Déjeme decir lo que está pasando. Este hombre vio, este pastor que llevaba sus ovejas cruzando un puente, van por el puente, abajo está el río, a una oveja se le ocurrió saltarse del puente para abajo a una tabla. Now, ¿qué va a estar haciendo una oveja que tiene un puente enfrente? Nomás saltarse para abajo. Otra oveja la vio y la siguió. La tercera la siguió, hasta que se cayó todo el rebaño en el río. Nomás por seguir una oveja descarriada. Y dice que tan propensas son las ovejas a seguir otra oveja, que cuando las van a llevar al matadero, ponen una oveja que no es una verdadera oveja, es nomás una oveja que hicieron, ¿verdad? A dummy sheep, y luego jalan esa oveja que no es oveja, ¿verdad? Es como una muñeca, y la van jalando y las demás ovejas la siguen al matadero. Otra razón por cual las ovejas son descarriadas es porque les gusta seguir a otra oveja descarriada. ¿Ok? No, yo sé que ustedes no son así. Por eso puedo leer esto con tanta libertad, ¿no? Y lo digo en serio, ¿verdad? Amén. Voltea a su hermano y dígale, mira, tú ni seas estúpido. ¿Ok? All right. Ni seas descarriada, así como de seguir a los demás, ¿ok? Luego dice lo siguiente, dice, sin embargo, hay una característica marcada de las ovejas, y esto se me hizo interesante, que se descarrían y que no debo pasar por alto. Y luego dice esto, dice, nunca regresan por sí mismas. Son tan tontas, estúpidas, ignorantes, que cuando se desvían nunca pueden encontrar su propio camino de regreso al redil. El pastor mismo debe ir tras ellas y traerlas de vuelta, o nunca volverán por sí mismas. ¿No has descubierto que es más fácil salir del camino que volver a él? ¿Que es más fácil extraviarte, vagar y llegar a las montañas salvajes, o caer en algún pozo o agujero y mancharse de barro y fango, que regresar o salir y regresar al redil? No, nunca regresaremos, a menos que el Señor mismo venga tras nosotros, nos busque en el día oscuro y nublado, nos ponga sobre sus hombros y Él mismo nos lleve todos hacia el camino a casa. Qué interesante de las ovejas, que cuando las ovejas se pierden no saben cómo volver al redil. Tiene que ir el pastor por ellas. Interesante de las ovejas. ¿A mí no se le hace interesante? ¿Y qué tan fácil es hacer una conexión de ellas a nosotros, verdad? No es muy difícil. Y luego cierra él con esto. Dice, las ovejas de las que habla nuestro texto se han descarriado. Esta no era solo su miseria, sino su pecado. Apartarse del Señor no es simplemente alejarse de la fuente de toda felicidad, sino que es un crimen de gran y enorme magnitud. El profeta, por tanto, dice,
Tu propia maldad te castigará y tus rebeliones te reprenderán. Por tanto, conoce y ve que es cosa mala y amarga que has abandonado al Señor tu Dios y que mi temor no es en ti o no está en ti, dice el Señor Dios de los ejércitos. Jeremías 2:19. Abandonar al Señor nuestro Dios no es solo algo amargo a la causa de toda miseria, sino algo malo y la causa de toda la maldad. El Señor, por lo tanto, pide a los cielos que se asombren y tengan un miedo terrible ante la maldad de apartarse de Él. Asómbrate, cielos, de esto, y teme terriblemente y entristécete, dice el Señor, porque dos males ha cometido mi pueblo. Me abandonaron la fuente de aguas vivas y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 2:12 y 13. ¿Qué está diciendo? Que para nosotros el descarriarse no solamente nos va a traer daño a nosotros, sino que es un crimen contra Dios. Porque descarriarnos nosotros de Dios es abandonar la fuente de agua viva. Es como decirle a Dios, yo encontré algo mejor que tú, o yo creo que hay algo mejor que tú. Es pecado. Y entonces el texto dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Descarriarnos de Dios hace dos cosas. Muestra que en verdad tontos somos nosotros, porque ¿quién jamás va a abandonar una cisterna de agua viva, un pozo de agua viva, y escarbar un pozo que no puede retener agua? No tiene sentido. Entonces, tan grave así fue el crimen del pueblo de Dios, descarriarse como una oveja, que Jesús tuvo que pagar el precio para traernos para atrás. Entonces, nos muestra, ¿verdad?, la Biblia, lo que le costó a nuestro Señor, a este siervo de Jehová, todo lo que Él está llevando por causa nuestra. Mira, tú no eres una cabra, porque cuando viniste a Cristo, Él te salvó. Él vino a vivir en tu corazón. Y si eras una cabra antes, ya no eres ahora eres una oveja. Escucha la voz del pastor. Sigue al pastor. Síguelo a él. No sigas otra oveja descarriada. No creas que hay mejores pastos alejados de Dios. Y no actúes de una forma estúpida. Por favor. Si eres oveja y reconoces que eres oveja, entonces sigue al pastor. Síguelo. Y te voy a decir algo. Si un día me ves a mí que yo me desvío, que yo me descarrío del camino de Dios, no me sigas. No me sigas a mí. Guárdate con tus ojos puestos en el pastor. Síguelo a Él. Te ha dado su palabra. No te ha dejado huérfano. Te dio otro consolador, al Espíritu Santo. Busca a tu pastor. Síguelo. ¿Sí me entiende? Y entonces aquí la Biblia nos está pintando este cuadro, y la verdad es que necesitamos un intercesor, necesitamos un pastor, porque se nos olvida y nos descarriamos. Y luego después ahí andamos perdidos por allá. Ahí anda otro, aleluya, perdido, descarriado. All right.
Entonces en estos dos versos, nomás hasta ahí vamos a llegar hoy, y luego la semana que entra, si Dios nos presta vida y salud, agarramos del 8 en adelante. Pero está entendiendo lo que nos está pintando la Biblia, ¿verdad? Amén. El precio que se pagó por usted y por mí. Amén. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Y siempre agradecidos con Él, especialmente que nos estamos acercando a este tiempo. Recordemos esto. Digamos, gracias, Señor. Tú fuiste herido, molido, castigado, para darme a mí lo que ahora tengo. Gracias. ¿Okay? La vida, mis queridos hermanos, no se trata de qué tanto dinero tienes en el banco. La vida se trata de valorizar lo que le costó la vida al Hijo de Dios para darte a ti, porque no se podía comprar con dinero. Siempre me recuerdo esto del evangelista Carlos Anacondia, evangelista argentino. Dijo, si tomaras todo el dinero del mundo, todo el oro, toda la plata, todas las joyas preciosas, e hicieras una grande montaña que no podrías ver el fin de ello, dijo, todo ese dinero, todas esas joyas, toda esa plata y oro no pagarían ni por un pecado tuyo. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo más importante. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Amén. Amén.